Helfestein. Yo soy el director del Instituto de Modernización del Estado de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Eh, y, y bueno, y es en realidad, para nosotros es todo un acontecimiento porque es el primer curso que hacemos abierto a la comunidad, y porque pensamos que los problemas públicos no solamente son materia de aquellos que están involucrados en la gestión pública, sino que también en la sociedad, los ciudadanos, los que reciben los servicios de las administraciones públicas, los que pueden evaluar mejor que nadie la calidad de la política pública, ¿no? Entonces, la verdad que es una experiencia nueva, que también aprovechándonos un poco de la tecnología que nos permite llevar adelante este tipo de eventos, no solamente en un ámbito físico, sino ya en un ámbito virtual. Y bueno, y espero que sea muy, muy productivo para todos nosotros, tanto para nosotros, que somos los encargados de llevarlo adelante, y hoy obviamente para ustedes, que son los que se, se inscribieron a la actividad, y por lo tanto son los que mejor van a poder evaluar lo que vamos a llevar adelante. Como le decía al comienzo, bueno, este lanzamiento forma parte de un ciclo. El ciclo, hemos denominado este ciclo Desafíos de la Administración Pública durante la Pandemia, y esta es, como les dije, una capacitación virtual, la primera de varias que vamos a hacer en el año, y en este caso una capacitación virtual sobre herramientas de gestión. Y como le dije también, esto es una actividad gratuita y abierta a la comunidad, y está dirigida a personas que trabajan en la administración pública, también a aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar, o que tienen una responsabilidad de gestión, y también a cualquier persona que esté interesada en las políticas públicas, en la administración pública o en la gestión pública. Y en el caso de nuestro instituto, el IME, nosotros estamos convencidos que los problemas públicos de la actualidad son muy complejos, y son cada vez más complejos, y por lo tanto requieren de estar actualizados, ¿no? Acerca de los conceptos, de las herramientas, de las prácticas, de las experiencias, para poder abordar de manera efectiva los problemas públicos. Y además, en nuestro caso también estamos comprometidos con compartir conocimiento. En nuestro caso, este es un instituto universitario, por lo tanto lo vemos como una obligación también, compartir conocimiento, compartir experiencias y compartir aprendizajes para mejorar la gestión pública, y fundamentalmente para contribuir al desarrollo de una gestión pública innovadora. Todos sabemos que estamos en un contexto especial, una pandemia que está todavía impactando fuertemente en todo el mundo, en nuestro país y en cada uno de los lugares donde vivimos. Eh, y sabemos muy bien que esta pandemia ha impactado fuertemente, y ha modificado, ¿no? Nuestra forma de vida, ha impactado fuertemente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y por lo tanto también ha impactado fuertemente en todas las organizaciones, y en particular en las administraciones públicas. Y si hay algo que podemos decir al respecto, es que si antes de esta pandemia se hablaba de una época de cambio, de cambios que se venían sucediendo, y se hablaba mucho de una época de cambio, hoy está más claro que ya no se trata de una época de cambio, sino de un cambio de época. Y un cambio de época tiene que ver y se caracteriza por cambios disruptivos, por cambios paradigmáticos, que son los que estamos viviendo, ¿no? Y por lo tanto creo que son un poco materia del análisis que vamos a hacer entre todos en este curso. Y las organizaciones públicas, por supuesto que tuvieron que adaptarse, como todas las organizaciones, a
a este nuevo contexto. Y por supuesto, algunas las han hecho mejor y otras no tanto, pero lo que sí podemos sacar como una conclusión general es que han logrado adaptarse, es que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, las organizaciones públicas en todos los niveles han logrado adaptarse, los servicios se siguieron prestando en mayor o en menor medida, en algunos casos mejor, en otros casos peor, y también es verdad que y que las organizaciones públicas tuvieron que ajustar sus procesos internos, y ajustarlos eh, eh, tratando en algunos casos o de agilizar, o de simplificar, o de hacer las cosas más fácil a los ciudadanos, a las personas. Y en esto la tecnología juega un rol clave, porque muchos trámites o muchas gestiones que tenemos que hacer en la administración pública hoy están mediados por la tecnología, y justamente una de las cosas que la tecnología favorece es esto de simplificar, de agilizar, y de lo que se trata justamente de hacer más fácil la vida de los ciudadanos. Y otra cosa que creo que también está muy claro, que en este contexto se han acelerado algunas tendencias que ya estaban presentes, pero que este contexto las ha acelerado notablemente. Uno es la digitalización. Si había alguna duda con respecto a la digitalización, creo que la digitalización cada vez va a tener más fuerza, cada vez va a tener mayor impacto en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y obviamente en la administración pública también. Los procesos de digitalización cada vez van a ser mayores, cada vez van a tener más influencia, y todas las actividades se desarrollen en la administración pública cada vez van a estar mediadas por la tecnología y por estos procesos que llamamos de digitalización. Otra es la necesidad de la colaboración, la colaboración entre los equipos de trabajo, entre las personas, también donde la tecnología juega un rol importante. Hoy la tecnología nos permite colaborar a distancia, colaborar remotamente, y bueno, y esto va a ser una necesidad cada vez mayor, de la integración de los equipos. Se habla mucho hoy de la interoperabilidad, que a veces los asociamos a los sistemas, pero que también lo podemos vincular a los grupos de trabajo, a los equipos de trabajo, a las personas. Y el otro es el del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo que también antes de la pandemia se calculaba que solamente un 10% de las organizaciones públicas y un poco más las organizaciones privadas hacían teletrabajo. Bueno, y hoy es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Esto del teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, trabajo a distancia, como le llamemos, porque tampoco está muy claro qué es, pero sin duda, aún superado en algún momento la pandemia, está absolutamente claro que el teletrabajo ha llegado para quedarse en todas las organizaciones, y en particular en las organizaciones públicas. Entonces, en esta época que nos está tocando vivir, hay un debate permanente en la gestión de las organizaciones, que tiene que ver con cómo se genera el conocimiento. Y muchos autores coinciden que en la administración pública el conocimiento se genera a través de principios generales que pueden surgir o son producto de lo que llamamos el método científico, o sea, el rigor que da la investigación, el estudio, aplicando un modelo teórico a una situación particular. Y otra es a través de la sabiduría que da la experiencia y el aprendizaje, ¿no? Pero en general, muchos autores consideran que ambos son importantes y son fundamentales, que ambos generan conocimiento. El conocimiento sistematizado, aquel que es producto del proceso o del método científico, y también el conocimiento que podemos llamar intuitivo, aquel que surge de la experiencia y de la práctica, ¿no? Y esto se aplica mucho en la gestión pública. La gestión pública, mucho del conocimiento que se genera no solamente viene de modelos teóricos que se pueden aplicar, sino también y fundamentalmente de la experiencia, de la práctica, de compartir,
y de aplicar por ahí alguna idea o alguna innovación hecha en algún lado, en un organismo público, en otro, y eso obviamente genera conocimiento. Y en una época donde la innovación, hoy se habla mucho de innovación, se ha convertido en un factor clave para mejorar la gestión, ¿no? Entendiendo innovación como aquellas ideas nuevas que se pueden aplicar, o más sintéticamente, ideas nuevas que funcionan. Ya sea, como dijimos recién, a través de un modelo, un modelo teórico que se pueda aplicar a una situación particular, o de una práctica que se lleva adelante en un organismo que se pueda aplicar en otro. De ahí surge la innovación, y la innovación tiene que ver con eso, justamente con la aplicación y con ideas nuevas que funcionan. Por eso nosotros, armamos esta oferta, esta propuesta, este curso, como dije al comienzo, abierta a la comunidad, porque lo hacemos justamente con la idea de que sea un mix entre lo teórico y lo práctico, que a través de los docentes que van a estar y los profesores que van a estar llevando adelante estas 3 jornadas, lo que pretendemos que haya un aporte teórico, pero también un aporte práctico. Y por eso nosotros ponemos a disposición 3 profesores que van a estar llevando adelante esta capacitación, que son profesores muy prestigiosos de nuestra universidad, de nuestro Instituto de Modernización del Estado, de la universidad, y la oferta que armamos son 3 módulos, 3 charlas. La primera, la de hoy, que es Desarrollo Productivo con Perspectiva de Género; la segunda, Innovación, Digitalización y Gobierno Abierto; y la tercera, Coordinación de Equipos de Trabajo. Por lo tanto, y ahora sí, yendo más a lo concreto, bueno, voy a presentar un poco la temática que vamos a desarrollar hoy, ¿no? Desarrollo productivo con perspectiva de género, que la verdad que es un enfoque muy interesante. Esta es una propuesta que nos acercó Jacqueline Rokovich, que es quien va a tener a cargo la capacitación de hoy, que es muy interesante porque mezcla un poco lo que es los conceptos de desarrollo productivo, qué es desarrollo productivo, con esto que está en la agenda de todo el mundo y también en nuestro país, de la perspectiva de género, la igualdad de género, y la verdad que nos pareció muy interesante, ¿no? Es algo bastante novedoso, este curso que estamos ofreciendo, ¿no? De desarrollo productivo con perspectiva de género. Y bueno, y por lo tanto, bueno, yo tengo el agrado, el gusto, bueno, de presentarles a Jacqueline, que va a estar a cargo de la capacitación de hoy, hacer una muy breve presentación de ella. Jacqueline es economista. Ella tiene una maestría en política económica internacional, es profesora universitaria, además integra el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, pero además tiene mucha experiencia de gestión. Jacqueline fue directora administrativa en el Hospital Fiorito en Avellaneda, y actualmente es directora administrativa, no sé si digo bien, Jacqueline, del Hospital Pedro Elizalde de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que, y además, bueno, se viene especializando un poco en estos temas de desarrollo productivo, y es profesora de nuestra casa, y, y además da clases en otras universidades, la UBA en Belgrano, y además el año pasado nosotros dimos una capacitación para el Instituto Nacional de Administración Pública, para todo el país, y bueno, Jacqueline fue una de nuestras profesoras. Así que bueno, sin más para decirles, agradecerles nuevamente que estén participando de esta capacitación. Ahora sí, cedo la palabra a Jacqueline para que demos comienzo formalmente a esta primera actividad, a este curso de desarrollo productivo con perspectiva de género. Así que bueno, gracias nuevamente. Jacqueline, te cedo la palabra. Bueno, gracias Mario, buenas tardes a todos. Bueno, en esta oportunidad preparamos, espero de que sea del agrado de todos ustedes, analizar una cuestión muy importante que creemos para el país y en ese sentido para las políticas públicas, que es entender un poco cómo deberíamos trabajar en pos del desarrollo de Argentina, del país, y principalmente teniendo como principal objetivo la igualdad ya sea entre todos
independientemente de qué género corresponda a uno u otro. Bueno, primero para empezar a desarrollar, siempre me parece interesante poder describir el concepto de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando uno habla de desarrollo, si bien es un concepto económico, hay mucho, donde vivo hay mucho ruido de muchos colectivos. Bueno, si bien el concepto de desarrollo es un concepto puramente económico, es un componente que no solamente ve la tasa de crecimiento de un país, sino también ve cómo está constituido la distribución de ese ingreso dentro del país. Y lo importante del concepto de desarrollo es tratar de contribuir, o cómo se contribuye desde la economía al bienestar de la población. Por eso es un concepto muy amplio que no solo hace referencia a la riqueza del país, sino también cómo se refleja en la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando uno habla de desarrollo económico, principalmente tiene que avanzar en 3 frentes principales. Uno es que debe haber desarrollo económico que implique un cambio en la estructura productiva del país, con sostenibilidad ambiental, principalmente, ¿no? Que cuidemos los recursos que tenemos para las generaciones también venideras, eso es importante, no solamente generar mayor cantidad de riqueza basado en la explotación de los recursos que tenemos, sino considerar que las generaciones venideras van a tener que tener un nivel de sustentabilidad importante. Entonces, eso es importante. Por eso ahí es donde incorporamos el bienestar de las personas en el concepto de desarrollo. Después el desarrollo, desde el punto de vista económico, también implica que haya una convergencia. Una convergencia ya sea de nuestro país hacia el resto del mundo en cuanto a las capacidades que tiene el país de producción y de mejores condiciones de vida para la población, como así también dentro del territorio económico. O sea, que no haya lugares que tengan distinto nivel de productividad o distintos niveles de acceso a el bienestar. Y esto necesariamente, para que suceda, para que haya convergencia y para que haya una sostenibilidad en el tiempo, tiene que ser igualitario, ¿no? Entonces esos son los 3 pilares cuando uno habla de desarrollo. Entonces tiene que haber sostenibilidad ambiental, convergencia, tanto de nuestro país con el resto del mundo, y también igualdad para las personas. Bueno, ahora la pregunta básica es, bueno, bárbaro, el concepto es interesante, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo llegamos a eso? Eso es lo que preparamos para ustedes en el día de hoy, porque entendemos que ustedes son agentes del cambio para la sociedad, ¿no? Fundamentalmente. Cada uno de ustedes, desde el lugar que les toca dentro de la sociedad, son agentes que van a promover esta condición para el país principalmente. Bueno, entonces, para generar desarrollo es importante que haya políticas de desarrollo económico, y políticas que tienen que ser de Estado, y tienen que ser específicamente intervenciones que haga el Estado con el objetivo de erradicar la pobreza, fomentar el crecimiento sostenible, defender los derechos humanos, defender el concepto de democracia y promover la igualdad de género, teniendo en cuenta el cambio climático, las industrias extractivas y todas estas condicionantes de la estructura productiva hacia el futuro. Cuando uno habla entonces de política, para resumirlo, cuando uno habla de políticas de desarrollo económico, tiene que pensar entonces, un primer objetivo muy claro es la erradicación de la pobreza. No existe desarrollo con bolsones de pobreza importante o con niveles de pobreza o desnutrición elevados, ¿no? Eso es importante considerarlo. Otra cuestión muy interesante que a veces en lo económico no tenemos en cuenta es que el crecimiento tiene que ser sostenible. No sirve de nada que tengamos periodos de corto crecimiento o durante un periodo de tiempo el país crezca como consecuencia del desarrollo de una actividad productiva y después no es sostenible. Lo ideal sería que haya círculos virtuosos de crecimiento. Porque realmente en el largo plazo, cuando ese crecimiento es sostenido, es cuando se pueden modificar las condiciones de vida de las personas. Si no, es todo esporádico y no sostenible. Después, obviamente, esto tiene que estar fundamentado en las condiciones de igualdad, ¿no? Tanto de mujeres como de hombres. Y a esto es importante destacar, es la visión que tenemos con relación a la perspectiva de género.
hay que generar condiciones de trabajo decente, principalmente para igualar a cada una de las personas y para que, independientemente de la condición o el género en el que hayan nacido, tengan acceso a un trabajo formal estable y que promueva sus derechos, promueva también responsabilidades hacia la sociedad. No solamente son derechos sin una contraprestación, son derechos, son responsabilidades, son oportunidades que deberían beneficiar a todos sin importar la condición, ni de género, ni dónde han nacido, porque también hay una diferencia espacial en cuanto a las condiciones que uno tiene en relación al lugar donde uno vive. Para llegar a que estas condiciones se promuevan, es importante que haya un cambio en la estructura productiva del país, ¿no? Nosotros tenemos un país con una condición estructural muy asimétrica, entonces lo que debemos propiciar es que esto cambie, y cambie de manera importante, de manera estructural. ¿Cómo llegamos a ese cambio estructural? Principalmente tratando de dinamizar aquellas actividades o aquellos sectores que sean innovadores, como decía Mario al principio de la charla. Hay estos sectores principalmente muy dinámicos, tienen altas tasas, tienen cuestiones virtuosas que hacen que el desarrollo se promueva en el tiempo. Uno es altas tasas de crecimiento y de la productividad del trabajo en esos sectores, que ese conocimiento que logran sea de difusión hacia el resto de la sociedad, que pueda aprenderse, captarse, y esto mejora las capacidades de la economía. Entonces, es necesario, desde el punto de vista económico, reasignar recursos de sectores que no sean dinámicos a sectores más dinámicos e intensivos en conocimiento y en tecnología, y en innovación tecnológica principalmente. Hay que diversificar la economía y trabajar en un rápido nivel de crecimiento, porque si crecemos y no va aparejado de condiciones sustentables, no es sostenible. Para eso hay que trabajar principalmente en la productividad, en la producción de los bienes. ¿La productividad qué es? La productividad es la capacidad de generar bienes y servicios por parte del hombre. Cuanto mayor cantidad de bienes y servicios produce, más productivo es. Después también es el nivel de producción total, que es la cantidad producida de bienes. Otra es la innovación y otro es el empleo a lo largo del tiempo y sobre todo el empleo formal. Y para que exista desarrollo tiene que haber una eficiencia dinámica. El concepto de eficiencia está relacionado siempre en economía a cuestiones técnicas y a cuestiones económicas. A las cuestiones técnicas principalmente para utilizar menor cantidad de recursos y obtener de esa forma mayor cantidad de bienes, utilizarlos eficientemente. Para que haya eficiencia desde el punto de vista económico, se considera un concepto importante, es el de la eficiencia ricardiana. Ese tipo de eficiencia está más relacionada a las ventajas comparativas que tienen los países o a las cualidades que han sido determinadas por la División Internacional del Trabajo, en función de una división internacional que hizo David Ricardo, uno de los principales economistas relacionados al comercio exterior, que hablaba principalmente de que cada uno de los países se va a especializar en aquel lugar donde tenga, en la producción de aquellos bienes donde tengan ventajas comparativas de la producción. Para hacerlo más fácil, una eficiencia ricardiana para nuestro país es las ventajas que tenemos del sector agropecuario. Entonces eso es algo como para el país es algo estático, conocido, solamente con esto el país no cambia su estructura productiva. Con una buena época del campo, de la producción del campo, obviamente al crecimiento económico o al crecimiento del país o a los recursos del país le van a ser buenos e importantes, pero eso no es sostenible. Después vamos a tener, ya hemos vivido en Argentina diferentes etapas de crecimiento que después cambia el contexto internacional, o como lo llamamos el viento de cola, y eso hace que cambie o no sea sostenible este crecimiento que estábamos viendo. Para ir a ejemplos cercanos de este tipo de eficiencia, ustedes saben perfectamente el periodo de crecimiento de la convertibilidad, fue una especie de burbuja en el crecimiento económico, duró un periodo muy corto de tiempo, en las décadas del 2000, con el crecimiento de los precios de los commodities, ahora pareciera que nuevamente para Argentina se presenta a nivel internacional
por el contexto de la pandemia, una nueva oportunidad para nuestro sector agropecuario, el precio de la soja está creciendo, entonces esto va a generar ventajas en el comercio exterior. Pero esto no sirve para el desarrollo del país solamente. Es necesario que existan eficiencias más dinámicas, que se llaman, y no estáticas como la que mencioné recién, que están más relacionadas a lo que se llama la eficiencia schumpeteriana, en honor a un economista que se llama Joseph Schumpeter, que hablaba de específicamente que el crecimiento se iba a dar relacionado a las capacidades de innovación y de desarrollo y el ímpetu que tenga el empresario innovador principalmente. Entonces es importante que haya este tipo de eficiencia schumpeteriana afincada en conocimientos o en sectores más intensivos, más relacionados a las tecnologías, al trabajo principalmente del conocimiento científico, a sectores tecnológicos, por eso es tan importante el desarrollo en todo el país, no ya de polos industriales, sino más bien polos tecnológicos, ¿no? Piensen que las empresas que más generan empleo y que más generan trabajo en este momento son las tecnológicas y no las industrias. Las industrias están mucho más mecanizadas y sí pueden generar recursos económicos, pero no generan empleo. Entonces eso tiene, a diferencia de muchísimos años atrás, donde sí la industria, la industria pesada, la industria liviana, ejercía un cambio en la sociedad porque generaba empleo. Esto ahora no se está dando. Entonces es importante, vuelvo a repetir, para que haya un cambio en el desarrollo productivo del país, es que se generen estos diferenciales de recursos del Estado orientados a que estos sectores dinámicos, con estas ventajas schumpeterianas, se desarrollen. Y después tenemos otro tipo de eficiencia keynesiana que está más relacionada al dinamismo que se da cuando se incrementa la demanda de los bienes producidos. Esta demanda de bienes producidos es tanto en el mercado interno, cuando se incrementa la demanda por parte de los consumidores, como también en el comercio internacional. Pero esto está muy sujeto a la demanda del resto de los países y de determinados condicionantes. Pero si las firmas o las empresas no tienen estímulos para elevar el nivel de inversión y elevar la producción, y tienen previsibilidad en cuánto va a durar este ciclo económico, puede generarse problemas tanto en la balanza de pagos, en el estrangulamiento, se puede producir un estrangulamiento en la balanza de pagos, que genere que este crecimiento decaiga en el tiempo. Entonces es importante focalizarse cuando hablamos de desarrollo, dónde es lo que debemos orientar nuestros recursos, sobre todo que nuestro país cuenta con determinados recursos que son escasos. Para que esto suceda eficientemente y de manera sostenible en el tiempo, el cambio estructural tiene que ser progresivo, no puede ser desequilibrante o no puede ser de shock. Los cambios tienen que ser de modo cualitativo y extendidos en el tiempo. Principalmente cuando uno habla de que el desarrollo tiene que ser progresivo, tiene que tener en cuenta 4 dimensiones del desarrollo. Una es desarrollar o dimensionar el campo de la tecnología y el campo de la producción. Cómo se vinculan o cómo se transfieren las enseñanzas y los conocimientos de países más desarrollados hacia el nuestro. O sea, el Estado debe fomentar este círculo virtuoso de conocimiento, de vinculación entre las empresas más desarrolladas ubicadas en los países centrales y nosotros, ¿no? Tiene que haber un pasaje de aprendizaje, un aumento, un nivel de productividad similar, un nivel de capacidad en el empleo similar, y tratar de virar nuestro nivel productivo hacia estas eficiencias más dinámicas. Después, cuando uno habla de desarrollo económico, otra dimensión importante, como les citaba hace un ratito, es el tema de la dimensión ambiental, o sea, tratar de desarrollar nuestra producción no tanto orientado con tecnologías quizás relacionadas o demandantes de energías fósiles como el petróleo y que son contaminantes, hacia unos insumos más relacionados a tecnologías limpias. Esto es muy costoso para las empresas, por ende el Estado
es quien tiene que fomentar y beneficiar o subsidiar de algún tipo, de alguna manera, a aquellas empresas que hagan un nivel de producción más limpio, ¿no? Después hay una dimensión territorial o estructural que demuestra que los procesos, principalmente de desarrollo, tienen que darse con igualdad, porque obviamente es muy condicionante el territorio, no es lo mismo nacer en la ciudad de Buenos Aires que nacer o vivir en el interior del país muy alejado. Eso va a limitar nuestra riqueza, nuestros niveles de ingreso y nuestro desarrollo de capacidades como individuos. Y también hay que tener en cuenta la dimensión social. El cambio estructural tiene que darse principalmente en la sociedad. ¿Y cómo se mejora la sociedad en su conjunto? ¿Cuál es el medio o el mecanismo para mejorar el bienestar de la sociedad? Sin lugar a dudas, es el trabajo, es el mercado de trabajo y es el trabajo calificado, con un ingreso estable, que mejore las condiciones de vida de los hogares en forma permanente. Sin lugar a duda, el desarrollo tiene que darse en ese ámbito. Vamos a hacer un análisis entonces, ya lo conocemos, lo sabemos, pero vamos a repasarlo. ¿Cómo es la estructura productiva de nuestro país? Nuestro país tiene una estructura productiva heterogénea. Tiene por un lado una estructura muy tradicional, con bajo nivel de productividad, bajo nivel de ingreso. Después tiene sectores económicos mucho más integrados a actividades exportadoras, y más integrados a grandes empresas, que es moderno, que es dinámico, y tiene después un estrato intermedio que tiene un nivel de productividad que vira entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Nuestra economía por eso tiene estos rasgos heterogéneos, no es que es una estructura única. Lo que hay que tratar de trabajar es cómo vincular nuestro nivel de desarrollo o nuestra brecha externa con el resto de los países. Tratar de copiar aquellas prácticas que tenemos a nivel internacional y que podemos copiar de aquellos países que han avanzado y han crecido rápidamente. Quizás tomar ejemplos del sudeste asiático, que son países que han salido de la pobreza rápidamente y se han cambiado la estructura, sobre todo de la clase media, y han incorporado o han ampliado el mercado de clase media en forma muy importante. Y después también hay que generar un achicamiento de la brecha que hay interna, esto que mencionaba hace un rato, las condiciones entre las ciudades principales del país y el interior de cada una de las provincias. Esto se da en todas las provincias. Nosotros con Mario, como bien mencionaba antes, dimos charlas y capacitaciones para varias provincias del país y nos encontramos con, la verdad que para mí, desde mi conocimiento, es la verdad muy distintos. Hemos dado charlas para provincias donde contaban con muchas dificultades, sobre todo ahora en la pandemia, muy alejados de la tecnología, lo que para nosotros es muy común, para ellos no lo era tanto. Eso la verdad que me sorprendió. Y ese salto, entonces hay que dar un salto cualitativo de nuestro país, acercar la brecha tecnológica hacia los países más desarrollados, y también hay que acercar la brecha interna de las ciudades principales del país con el interior, que no es tan cercana. Esto genera estas brechas que se dan, también hay que mejorarlas, sobre todo en la productividad en el mercado de trabajo. ¿Y cómo se mejoran? Mejorando el acceso al empleo en blanco, al empleo registrado y de calidad. Hay, la verdad, que bajar el nivel de trabajo en negro. Hay que mejorar el nivel de salarios, pero los salarios tienen que estar relacionados indefectiblemente con el nivel de productividad. No podemos tener altos salarios con bajos niveles de productividad. Hay que trabajar, hay que tener, ahora se está dando esta discusión esta discusión de si los sueldos tienen que superar el nivel de inflación o no. Bueno, lo que había que solucionar, desde mi punto de vista económico, es la inflación. No hay que solucionar que los salarios se pacten por encima de la inflación o no. Lo que hay que tratar de controlar es el problema macroeconómico, ¿no? Y no generar más cargas sobre el empresario.
Y después, otro tema muy importante para que haya desarrollo es la seguridad social, todos los derechos relacionados a las personas, ¿no? Para que accedan a estas mejores condiciones de vida. En relación a la brecha externa, lo que existe en el mundo son las cadenas globales de valor. Esto genera a nivel internacional distintos niveles de especializaciones. Las empresas en las cadenas globales de valor, ¿qué hacen? Van buscando aquellos lugares donde tienen ventajas para producir un bien en particular. Entonces la cadena de producción de bien va a lo largo del mundo. Y lo que se observa es que muchos países se dedican a la producción de un insumo sin tener en consideración o sin tener capacidad de producir todo el bien. A mí me toca en estos últimos años de trabajo, trabajar en el mercado de la salud, trabajar en salud. Y lo que puedo dar como ejemplo en este sentido es la producción de vacunas, que ahora está tan en discusión. Ustedes deben saber perfectamente que Argentina no produce la vacuna en su totalidad. ¿Dónde se genera la tecnología de las vacunas? En los países centrales, ¿no? Para relacionarlo a este tema y que sea práctico, que sea amigable de entendimiento. Nosotros que producimos algún componente de la vacuna, o por ahí tenemos capacidad de producción, pero la innovación, que es la vacuna nueva, se produjo en el país desarrollado. Cada una de las vacunas que están en circulación ahora demuestra detrás de sí el poderío del país que tiene en su conocimiento técnico. Eso es importante trabajarlo porque esto muestra a nivel internacional la gran heterogeneidad que hay en la producción en este sentido. Y bien, esto es un pantallazo sencillo o muy chico, una aproximación al concepto de desarrollo, pero es muy importante abordarlo con la cuestión de género. ¿Qué pasa en Argentina con la cuestión de género? Principalmente hay brechas en el empleo remunerado en el país. Hay mayor participación de la mujer en el trabajo no remunerado. Ahora voy a explicar en qué. Pero en el trabajo remunerado, en el trabajo en blanco, hay menor participación por parte de las mujeres. Y existe también lo que se llama el techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? El techo de cristal es aquella barrera no formal, no explícita, no escrita en ningún lado, pero que sí hace que sea invisible que la mujer acceda de alguna forma a una posición directiva. En muchos, si ustedes lo ven cotidianamente, hay mayor cantidad o mayor proporción de hombres en cargos directivos que mujeres. Y no es que esté limitado ni nada, pero llegan más los hombres. Obviamente a lo largo de los años esto va cambiando, pero todavía sigue siendo distinto. A modo para darles un dato, para que ustedes lo tengan presente, los directivos en el país representan el 3% del total de los trabajadores. O sea, el 3% de los trabajadores corresponden específicamente a un trabajo directivo. Bien, ¿cuánto es el porcentaje que corresponde a hombres y cuánto es el porcentaje que corresponde a mujeres? Bueno, las mujeres representan 1/3 de los cargos directivos y los otros 2/3 corresponden a hombres. Esto marca claramente que no hay igualdad en este sentido, que existe ese techo de cristal no formal. Después también hay un rol muy importante por parte de la mujer que no es remunerado, que es el trabajo del cuidado. El cuidado ya sea a adultos mayores, a niños, pero es el cuidado de la casa, el sostenimiento familiar. Y esto se ve más en las clases o a la población que menor acceso o recursos tiene. Cuanto menor recursos económicos tiene una familia, mayor cantidad de trabajo no remunerado por parte de las mujeres hay. Y esto se debe principalmente al lugar de localización de las mujeres, a que hay hogares muy numerosos, a los vínculos que se tienen sociales de las mujeres, a pocos lazos culturales, y esto restringe la posibilidad de acceder al mercado laboral a las mujeres. En muchos aspectos tienen que ver porque no tienen dónde dejar a los chicos a los hijos para
para ir a trabajar, o tienen una cultura todavía muy arraigada de trabajo en el hogar, o de liberar trabajo doméstico para que el hombre pueda salir a trabajar. Entonces, esto es una subvención por parte de las mujeres al mercado productivo, porque dedicarle mayor cantidad de tiempo al cuidado en detrimento de la posibilidad de trabajar por parte de los varones, lo que hace es permitirle que salga más barato el costo laboral de los hombres. No sé si soy clara en ese sentido. Entonces, un punto importante o neurálgico es trabajar esta problemática del subdesarrollo y trabajarla con esta visión o este concepto de desarrollo con igualdad. Después, yo les hablaba específicamente que el lugar donde uno nace condiciona las posibilidades de vida. Y esto se llama segregación espacial. La segregación específicamente determina que el lugar nuestro de residencia va a determinar nuestra condición socioeconómica a futuro. ¿Por qué? Porque no hay una convergencia, no hay una igualdad en las posibilidades de toda la gente. Hay problemas de hacinamiento, principalmente, problemas de desempleo, maternidad adolescente, y esto tiene un efecto en el mercado de trabajo, que es la única forma en que nosotros, por lo menos yo, considero que es la mejora que se va a dar en el país a nivel económico. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos particularmente de igualdad? Hablamos de ampliar las posibilidades de participación, de deliberación pública a toda la población, que todos tengan acceso a una mejor educación, a un mejor nivel de salud, a un mejor nivel de empleo, a un mejor lugar donde vivir, a una vivienda, acceso a los servicios básicos, a que tengan una buena calidad ambiental y a la seguridad social, que estén protegidos por la seguridad social. Entonces, cuando hablamos de igualdad, hablamos principalmente de trabajar en estos conceptos. Para relacionarlo con nuestra realidad cotidiana, ¿qué estamos discutiendo ahora? La vuelta a la educación. Voy a decir algo muy obvio, pero todos sabemos que los chicos que más se han visto perjudicados en estos tiempos de la virtualidad, son aquellos chicos que tienen menor acceso a las nuevas tecnologías y que por ende tienen menores recursos económicos. Eso va a ser condicionante, sin lugar a duda, de su futuro. Entonces, cuando hablamos de ahora de la vuelta al colegio, hay que tener un poco en cuenta estas posibilidades a futuro. En un hogar hacinado, con muchos niños, difícilmente haya dispositivos electrónicos para que ellos puedan tomar sus clases en forma virtual. Bien, entonces hay que trabajar en este sentido, y también no hay que dejar de lado que la igualdad de derechos no implica ir en contra del esfuerzo individual. Los esfuerzos individuales de cada uno de nosotros, mejorar nuestros recursos, mejorar nuestras capacidades, ampliar nuestro conocimiento, refuerza esta idea de la igualdad. No es que es la igualdad, todos somos iguales y no hacemos un esfuerzo individual. Hay que reforzar en nuestros esfuerzos para mejorar la igualdad. Es una condición de la otra, no es uno opuesto del otro. Esto hay que trabajarlo en la sociedad porque no se discute. A veces cuando uno habla de igualdad piensa que todos nos corresponde lo mismo, independientemente del esfuerzo que hagamos. Lo que sí hay que trabajar es en darles acceso a toda la población, en poder potenciar sus capacidades. Entonces esto implica no sacrificar el dinamismo que cada uno de nosotros le puede dar, porque eso es fundamental para el desarrollo, buscar este salto cualitativo de calidad. Tienen que ir de la mano ambos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando hablamos principalmente de igualdad es que la igualdad se refiere a tener los mismos derechos, a que haya una distribución de recursos para aquellos que lo necesiten, y a que haya una igualdad de las capacidades. Las capacidades, cuando hablamos de capacidades en economía, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que los agentes o cada uno de nosotros pueda desarrollar habilidades, puede desarrollar conocimientos, puede desarrollar destrezas, y que amplíen de alguna forma su toma de decisiones. Esto es lo que aspiramos, o lo que se debe aspirar
en el ámbito de la política pública cuando hablamos de desarrollo. Potenciar las posibilidades y los proyectos de vida de cada uno de nosotros. Eso hace que la distribución de los recursos sea más equitativa. Bien. Hablamos de capacidades, hablamos de habilidades. ¿Qué es lo que necesitamos identificar y reconocer? Principalmente hay que trabajar en la nutrición de los individuos. Eso es algo que el Estado no puede delegar. El Estado tiene que marcar que si una persona o un niño no tiene un alto nivel de desnutrición en sus primeros años de vida, esto va a marcar el desarrollo cognitivo. Y si no logra desarrollar sus capacidades cognitivas, difícilmente puede ser que pueda educarse como corresponde. Difícil va a ser invertir en universidades si tenemos una población que no ha podido desarrollar todo su potencial cognitivo. Entonces, ¿dónde hay que hacer el esfuerzo? Principalmente en la educación, en la nutrición, en los primeros años de vida. Segundo ítem muy importante es la educación. Esto, si no accedemos a la educación, se reproduce la desigualdad, y esta desigualdad se ve en el mercado laboral. No se puede acceder a buenos empleos, que esto es lo que mejora el desarrollo de todos nosotros. Otro punto importante para el desarrollo de nuestras habilidades, nuestras capacidades, es el acceso a la tecnología y a la información, las famosas TICs. Hay que multiplicar las opciones de aprendizaje en este sentido, darle acceso a la información, hay que generar mejores conocimientos, porque esto en el futuro va a determinar el acceso a los mejores empleos. Y estos mejores empleos son los que mejoran los ingresos de la población. Otro punto importante es el tema de la maternidad, o ser padres en la adolescencia. Ser padres en la adolescencia marca, sin lugar a dudas, el acceso al empleo en un futuro. ¿Por qué? Porque los años que deben estar dedicados a una mayor formación son trasladados. Entonces, difícilmente una persona pueda desarrollar, no quiere decir que es imposible, pero sí va a ser más costoso que esta persona tenga aptitudes para un mejor empleo. Después, el hacinamiento. El hacinamiento es determinante, como veíamos hace un ratito, para los logros académicos. Si hay muchos chicos en un mismo espacio físico, difícilmente puedan lograr un nivel de educación o de concentración que le permita incorporar correctamente los conocimientos. Y por último, muy importante para el desarrollo de las habilidades de la población, es el tema de tener bienes durables. Parece sencillo, pero el tener una heladera no es lo mismo que no tenerla. Permite una mejor utilización de los alimentos que uno tiene, mejor calidad de los alimentos que uno consume, poder conservar o poder comprar en cantidad bienes, ya sea la leche, bienes perecederos. Esto es importante. Esto es un bien durable que es necesario que tengan todas las familias. Una heladera, un auto va a permitir o posibilitar trasladarse rápidamente. Esto parece que no, pero fomenta el desarrollo de las capacidades de la población. En este sentido, también debemos agregar en este mundo mucho más conectado el tema de las computadoras y el tema de los teléfonos. Todo ello posibilita la comunicación, el acceso. Como yo les decía antes, trabajo en un hospital público y desde el hospital empleamos un montón de elementos para el acceso a la salud por parte de la población, pero todos nuestros mecanismos que nosotros empleamos están relacionados a la virtualidad. Saque un turno telefónico, saque un teléfono por el chat, saque por WhatsApp. Si la gente no tiene un teléfono en una computadora, difícilmente podamos erradicar, por ejemplo, las colas de los hospitales o los accesos a cualquier utilización por parte del Estado de un bien que brinda. Entonces es importante trabajar desde el Estado en este sentido, en el acceso a estos bienes. Bien, ¿cuáles son las claves para que haya igualdad? Principalmente, revertir estas desigualdades estructurales, obligar de alguna manera a la gente a replantear la relación que existe entre lo público y lo privado,
generar lugares públicos de promoción, de acceso a estos bienes o acceso a la tecnología principalmente, y después conversarlo, charlarlo y discutirlo, y cuidar simplemente o tener en cuenta la importancia del trabajo no remunerado y del cuidado, que esto no debe ser inequitativo entre el hombre y la mujer, tratar de equiparar la cantidad de tiempo y de horas que se destinan tanto hombres como mujeres al cuidado de la familia o de su lugar de vivienda. Bien, no sé si estoy yendo muy rápido, a veces me enchufo mucho con los temas y vos Mario, me vas diciendo. Después, en relación al acceso, principalmente hay que tener en cuenta que la gente lo que busca en el trabajo es una autorrealización, no solamente a veces cuestiones de remuneración. También es importante para el desarrollo que haya una autorrealización de las personas en el trabajo. Eso va a determinar también las condiciones en el largo plazo del desarrollo. ¿Cómo hacemos para superar entonces estas heterogeneidades? ¿Solamente con políticas redistributivas por parte del Estado? O sea, que el Estado directamente lo que tiene que hacer es transferir subsidios a la población. ¿De esta forma se soluciona este problema estructural? ¿Solamente siendo el Estado un generador de dinero y que distribuya a las familias? No, claramente no es la forma. Esto lo que hace simplemente es hacer que la población dependa del Estado nacional, o el Estado en cada uno de sus territorios. Lo que hay que trabajar fuertemente del Estado es que estas transferencias sean efectivas en el desarrollo de las capacidades que estábamos comentando antes. Si estos recursos económicos o este dinero no relaciona, no permite desarrollar las capacidades de la población, difícilmente esto sea perdurable en el tiempo. ¿Esto qué quiero decir? ¿Dónde va el destino del dinero que el Estado subvenciona a las familias? ¿Va a generar mejores condiciones de vida? ¿Va destinado a que mejoren la nutrición de los niños? Bueno, esto es lo que hay que trabajar. Esto en el largo plazo va a generar una mejor oferta de trabajadores, va a generar un trabajo más calificado. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. ¿Cuál es el camino para hacerlo? Bueno, empezar a revertir estas diferencias, construir una sociedad mucho más integrada, que haya sinergias en la población, en los territorios, sinergias que sean positivas, no que sean seculares, no que cada vez la gente se encierre en un determinado espacio y no salga de ahí. La tendencia ahora es vivir cada vez en lugares más cerrados, los countries. Bueno, no, eso genera secularidad, genera diferenciación social, y lo que nosotros necesitamos es mayor conectividad entre la población, que la población sea más integrada, que la gente que nace o tiene menores posibilidades o menores recursos logre vincularse con gente que tenga otro nivel social y que le pueda transferir determinada cultura. Esto antes era un valor que transferían las universidades públicas, la educación pública en todos sus niveles. Esto ahora cada vez es menor el nivel de vínculo. Cada vez la población en Argentina se vincula más con su sector social y no con otros sectores sociales. Eso es importante ir trabajándolo desde la sociedad civil. Bueno, mejorar las condiciones laborales, mejorar sin lugar a duda el contexto financiero, el acceso al crédito por parte de las personas para comprar estos bienes, la gestión pública eficiente. Esto no es que estamos hablando que el Estado sea un Estado chico, necesitamos un Estado grande, capaz y con conocimiento, ¿no? Bueno, la igualdad transforma, sin lugar a dudas, la dignidad de la población y las capacidades de las personas y que sea efectiva la ciudadanía. Entonces, hay que trabajar en materia de acceso para reducir las brechas que existen en la calidad y en la trayectoria de las personas. Y en eso tenemos que trabajar en una mejor calidad del Estado. Bueno, entonces, recapitulando, vimos la idea de crecimiento económico, vimos la idea del desarrollo, vimos las distintas eficiencias que tenía que
que tener la economía, vimos cuáles eran los condicionantes, qué requeríamos para que haya igualdad, pero hay que trabajar principalmente en la transformación, en la no dependencia, principalmente cuando hablamos en lo económico del sector internacional. Argentina no puede depender todo el tiempo del contexto internacional, del famoso viento de cola. Tenemos un viento de cola positivo, la economía argentina crece y eso genera un proceso de mayor cantidad de recursos, pero eso vimos a lo largo de los años genera el famoso stop and go, crecimiento económico y restricción de las reservas internacionales, y eso limita el crecimiento. Entonces, es necesario que Argentina aproveche esas oportunidades internacionales para cambiar la estructura productiva y reducir lo que se dice el tiempo de la elasticidad producto de la demanda de las importaciones. Porque ustedes saben que cuando Argentina crece, empieza a demandar mayor cantidad de importaciones de todo tipo, y esto empieza a bajar el nivel de reservas, y esto hace que aumenten los precios internos. Ahí tiene que haber una mayor articulación entre la demanda internacional y la oferta de nuestros bienes. No deberíamos discutir esto que estamos discutiendo, si la carne a precio internacional o la carne a precio local. Esa discusión tendría que estar totalmente saldada. Tiene que haber políticas industriales y tecnológicas en este sentido, más creativas para desarrollar la economía. Para no ahondar tanto en temas muy económicos de la macro, pero sí hay que tratar de converger, aumentar las capacidades tecnológicas de las empresas, innovar, generar conocimiento y no generar rentas que tengan que ver, que estén solamente relacionadas a industrias extractivas. Que exploten recursos naturales como la minería o en algún punto la soja. Tenemos que virar a un modelo de producción sustentable en el tiempo. No hay un cambio económico perdurable en el tiempo si no hay este cambio estructural que posibilite la tecnología. El campo es un sector muy dinámico de la economía argentina que impone un montón de innovaciones todo el tiempo. La soja transgénica es un ejemplo de esto, pero hay que darle previsibilidad, hay que darle continuidad a este proceso y que esto derrame en el resto de la economía. Hablando de derrames, principalmente es esto, derramar los conocimientos tecnológicos, impulsar la demanda no solamente de uno de los grupos exportadores, sino tratar de hacer encadenamientos productivos hacia abajo y hacia toda la cadena vertical de producción y también hacia adelante, hacia sus consumidores y hacia sus proveedores. Eso es lo que tenemos que trabajar. Hay que hacer un cambio en la política macroeconómica que dé sostenibilidad a los modelos económicos. Esto principalmente es certidumbre, bajo nivel de inflación, sostenibilidad del mercado laboral y después políticas industriales y tecnológicas. Tiene que haber un movimiento hacia nuevos sectores, ampliación de la base tecnológica, fomentar estos nuevos polos de producción, fomentar lo que se llama la economía del conocimiento, hacer políticas orientadas en ese sentido. Bien, no es fácil porque hay que romper con nuestra inercia de trayectoria productiva a lo largo de los años y no es tan sencillo. Hay que trabajar en aquellas industrias donde haya rendimientos crecientes originados del progreso técnico. Y hay que orientar estas políticas industriales hacia ese sentido. ¿Cómo tratamos o cómo trabajamos desde lo económico el tema de la igualdad? Bueno, si la igualdad va a ser el centro de nuestra política, tenemos que trabajar en disminuir las brechas sociales y productivas. ¿Cómo hacemos para que esto suceda? Hay que modificar la estrategia o la base tributaria. Nosotros tenemos una base tributaria que está más orientada a la capacidad que tiene el Estado de percepción del impuesto y no así a la capacidad de contribución de las personas. ¿A quién le cobramos impuestos? A toda aquella persona que le podemos cobrar.
no le cobramos a aquella persona que genera riqueza, sino a la que le podemos cobrar. Entonces hay que cambiar esta estructura tributaria, hay que hacerla más amplia y más progresiva. Ahora se está discutiendo el tema de la renta y los salarios. Obviamente, ¿qué vamos a generar? Una limitante. Bueno, hasta acá pagan ganancias y hasta acá no. Cuando lo que se tiene que buscar es un sistema que es progresivo, cobrarle a todos en función de su capacidad de pago. Estamos y ahí hay que discutir si el salario es una renta o no. En ese sentido hay que trabajar la igualdad en cuanto a hacer más simples los impuestos. Esto los contadores están muy activos en este momento, porque todo el tiempo cambia la legislación tributaria y cada vez es más complejo el pago de los impuestos. Eso en sí es, Mario, lo que a mí me parecía que era importante discutir y lo que había preparado para hoy. Después, si quieren, tenemos, más o menos podemos hablar de cifras. Las mujeres en relación a los hombres le dedican el 70% a el trabajo en líneas generales, ¿no? En el total de la población intentan el 70% de su tiempo a actividades principalmente no remuneradas en las familias. Y después, si uno ve la relación entre cuánto le destinan los hombres al trabajo y cuánto le destinan a las mujeres el trabajo no remunerado, las mujeres destinan la proporción es 75% de las mujeres le dedican al trabajo familiar y solo 25% de los hombres se lo dedican. Así que es totalmente inequitativa esa proporción. Y cuanto más pobres son las mujeres, mayor es la participación que tienen en el trabajo del hogar. Esos son condicionantes claramente de las condiciones de vida en el largo plazo. Bueno, si les parece, vamos cerrando esta primera jornada. Quiero agradecerles a todos la participación, recordarles que este es un espacio promovido por el Instituto de Modernización del Estado, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que, como dijimos al comienzo, este ciclo, esta capacitación apuntan a generar un espacio abierto de debate, plural, con el respeto a la diversidad de opiniones. Y nosotros como institución lo que pretendemos es vincularnos con la sociedad, con la comunidad, promoviendo este tipo de encuentros, justamente apuntando a algo que dijo Jacqueline, ¿no? Generar no solamente este espacio de debate, sino que nos vayamos convirtiendo todos en agentes de cambio, ¿no? En agentes de cambio no solamente en estos temas que venimos conversando, sino en cada uno de los temas que son de relevancia para la sociedad, para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, nuestra localidad, la provincia, la nación, y bueno, y eso es un poco la función social que tiene que cumplir la universidad. Y yo los invito a la próxima actividad que vamos a hacer el jueves que viene, 18 a las 18 horas. En esa oportunidad la charla va a ser sobre innovación, digitalización y gobierno abierto. Va a ser llevada a cabo por Carolina Pasos, que también es profesora y además tiene mucha experiencia tanto en el campo privado como en el campo de las organizaciones públicas, en temas vinculados a innovación, digitalización y gobierno abierto. Y también mencionarles que bueno, esta capacitación consta de 3 encuentros, y tenemos previsto otorgar un certificado de participación a todos aquellos que participen, y obviamente la inscripción está abierta. Aquellos que no pudieron participar de este primer encuentro, bueno, los invitamos a ustedes también para que transmitan, para que inviten a otros a participar del segundo encuentro. Cada encuentro es independiente del otro, pero bueno, también lo armamos de tal manera como para que haya un vínculo, una relación entre ellos, sobre todo en temas de agenda, ¿no? Un tema de agenda que tiene que ver con mejorar la gestión pública y con, como decíamos al comienzo, promover el desarrollo de una gestión pública innovadora, ¿no? Eso es un poco lo que estamos persiguiendo con este tipo de encuentros. Y bueno, por lo tanto, tanto en el segundo como en el tercer encuentro,
el último va a ser sobre equipos de trabajo. Bueno, también lo que apuntan, bueno, precisamente a generar ámbitos, ámbito no solamente de transmitir conocimiento, de transmitir experiencias, sino también de fomentar estos debates, estos intercambios entre los participantes. Así que bueno, nada más para decirles en el día de hoy, invitarlos para el segundo encuentro, y bueno, y muchas gracias por haber participado en esta primera jornada.